Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre las cosas que deberían de tomar en cuenta y revisar cuando compran un departamento o una casa, ya sea nueva, de proyecto inmobiliario o de segundo uso. Primero hay que definir qué es lo que estás comprando, si una propiedad nueva o una propiedad usada o de segundo uso como normalmente se llaman. Si compras una propiedad nueva, no vas a revisar lo mismo que una usada. En una propiedad nueva o de proyecto inmobiliario, tienes que prestar mucha atención en quién es el desarrollador, quién es la empresa que está construyendo tu departamento. ¿Por qué? Porque tienes que verificar cuál ha sido su récord anterior y cuáles son los acabados, cuál ha sido la finalización de los proyectos que ha tenido para que puedas tener una certeza sobre lo que estás comprando. Por ejemplo, una cosa que es fundamental en un proyecto inmobiliario, más allá de los acabados o del proyecto en general, las áreas comunes y todo lo que va a tener, es la parte legal. Por ejemplo, cada vez que tú compras un proyecto, lo que estás comprando es un bien futuro. Ese bien futuro, llegado a un punto, tiene que convertirse en un bien inmueble con su partida registral. Entonces, debes de preguntarle al desarrollador si ha construido otro edificio y si ese edificio ya tiene conformidad de obra y ha sido independizado. ¿Por qué? Porque si tú compras un departamento, como le ha pasado a algunos de mis clientes, compran su departamento como bien futuro y luego la constructora no cumple con la promesa de independizar. Y realmente eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú compras tu bien futuro, ese bien futuro lo deseas vender, ningún banco va a querer financiar a esa persona porque estaría comprando un bien futuro. Así que posiblemente tengas muchos problemas para querer venderlo. ¿Lo puedes vender a alguien con recursos propios? Sí, pero vas a tener que castigar el precio. Así que no vas a tener quizás una ganancia que por plusvalía la pudiste haber obtenido si el inmueble hubiera sido independizado. Así que eso es fundamental. Más allá de eso, en la parte legal no vas a tener ningún problema, porque el inmueble es un inmueble nuevo, PU y HR va a salir nuevo cuando el inmueble sea independizado. Cuando sale la nueva partida vas a ver que no vas a tener ningún problema, van a salir solamente los datos del inmueble y quizás pueda salir el gravamen del crédito hipotecario de la constructora. Este gravamen se va a levantar casi que automáticamente cuando lo compras porque ellos van y le pagan al banco y liberan el departamento que tú estás comprando. Así que por la parte legal, en proyectos inmobiliarios no vas a tener muchos problemas, pero sí debes de verificar al constructor, al desarrollador. Debes tener en cuenta qué es lo que ha hecho para que tengas certeza sobre lo que estás comprando. Ahora, a nivel de acabados, también puedes verificar preguntándole si ha tenido otro proyecto e ir a ver tú mismo cuáles han sido los acabados en los que ha entregado este proyecto. Que las áreas comunes realmente sean lo que él ofrece o lo que él ha ofrecido antes. Así que eso te va a dar una certeza bastante grande de qué es lo que estás comprando y si vale la pena o no comprarlo. En la actualidad hay una gran oferta de proyectos inmobiliarios, tanto de inmobiliarias grandes como de pequeños emprendedores. Que no es que los pequeños emprendedores no ofrezcan una seguridad, pero sí debes de verificar que tengan un plan de construcción que sea el correcto y que el financiamiento con el que plantean hacer el proyecto sea un financiamiento viable, sea algo razonable. ¿Por qué? Las constructoras grandes generalmente o se financian con un banco o ya tienen los fondos necesarios para poder financiarse ellas mismas. Los desarrolladores pequeños o los emprendedores a veces no tienen acceso a los créditos por bancos. Entonces generalmente se van financiando de las mismas ventas que van generando. Así que ahí es donde tienes que tener un poco de cuidado al meterte en estos proyectos. No quiere decir que sean malos, no quiere decir que sea una mala opción, pero que sí tienes que tener mucho cuidado y analizar el proyecto con cautela. Más allá de eso, los proyectos inmobiliarios no presentan grandes problemas. Generalmente la inmobiliaria te brinda algunas garantías por un plazo determinado sobre los acabados o sobre el bien en general, así que no tienes mucho de qué preocuparte. Ahora, cuando compras una propiedad de segundo uso, ahí sí tienes que tener más cuidado. Vamos a comenzar con lo que deberías de observar en la parte de la documentación. Lo principal, la partida electrónica. Es recomendable que tú compres inmuebles que estén independizados y que tengan su partida electrónica. ¿Qué quiere decir? Que ese inmueble esté debidamente inscrito en registros públicos. Hay inmuebles que están en posesión. ¿Se pueden comprar? Sí. ¿Es recomendable? No. Porque la posesión en realidad, si bien sí es un derecho, si bien sí funciona, no hay las suficientes garantías
sobre ese bien. Así que no es recomendable. ¿Es posible? Sí. Pero lo que nosotros recomendamos es comprar inmuebles que estén debidamente registrados en registros públicos. ¿Y qué tienes que verificar en esa copia literal? En ese documento que está en registros públicos. Primero, quién es el dueño. Y que estés hablando y que la persona que se está vendiendo sea el dueño que ahí aparece. Que sea una propiedad que no tenga ni cargas ni gravámenes. Gravámenes como créditos hipotecarios. ¿Puedes comprar una propiedad con crédito hipotecario? Sí la puedes comprar, pero tienes que verificar que ese gravamen, que ese crédito hipotecario sea debidamente levantado al momento que tú hagas la compraventa. Cargas, también puedes comprar un inmueble con cargas, sí, pero tienes que verificar qué tipo de carga es. Y normalmente si estás comprando con crédito hipotecario no puedes comprar inmuebles con cargas, así que también tienes que verificar eso. Tienes que verificar que la información que se plantea en el PU y en el HR sea la misma que tienes en la copia literal. Y aquí me voy a detener un poco porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú compras una casa? Cuando tú compras una casa, el propietario anterior puede ser que lo que haya comprado es un terreno y sobre ese terreno construyó una casa, que es la que te está vendiendo ahorita. Pero quizás no hizo el proceso de declaratoria de fábrica para poder registrar correctamente esa propiedad que construyó en registros públicos. Así que ahí es donde tienes que tener mucho cuidado y verificar que lo que está en la municipalidad a nivel de predio urbano sea lo mismo que tienes en la copia literal. Si no es lo mismo, no se va a poder generar la compraventa a menos que la estés generando con recursos propios. Igual no es recomendable porque si no, ese proceso de generar la declaratoria de fábrica y poder registrarla en registros públicos lo vas a tener que hacer tú y no hay una seguridad de que eso que se construyó bajo los lineamientos de la municipalidad. Y ese problema en este caso te lo ganarías tú porque eres el nuevo dueño. Una vez que ya terminaste con la parte documentaria, también es importante que verifiques cómo está esa propiedad con servicios como agua y luz. Si tiene deuda, si no tiene deuda y que obviamente te estén dejando una propiedad que no tenga deuda o ningún problema con ninguna de estas entidades. Ahora, ya salimos de la parte de la documentación, que es muy importante. Pero también, como es una propiedad de segundo uso, debes de verificar que a nivel de construcción, o sea, lo que tú ves como paredes, cimientos, estructura, estén bien. Y también la parte eléctrica y lo que es aguas negras y aguas blancas. Aguas negras me refiero a todo lo que es cañerías y aguas blancas a todo lo que es el flujo de agua corriente que tienes en los caños, en los grifos, en los baños. ¿Por qué debes de verificar esto? Porque son cosas que te pueden traer un prejuicio en el futuro y quizás a corto plazo. Por ejemplo, si tú compras una propiedad, no verificaste la parte eléctrica y cuando te mudas empiezas a ver que tienes problemas, que tienes quizás un tablero muy antiguo, que quizás la electricidad no la hicieron correctamente, el cableado no era el adecuado o que por ejemplo tienes problemas de filtración, problemas que muchas veces algunos vendedores tratan de ocultar en el proceso de venta pintando las paredes y que hacen que se oculte, pero que realmente el problema está. Y a veces estos problemas de humedad o de filtraciones terminan siendo un dolor de cabeza porque tienes que mover muchísimas cosas, tienes que romper paredes y eso obviamente tiene un costo. Ese costo lo tienes que asumir tú, ya no lo asumiría el propietario anterior. Así que debes de verificar que la propiedad esté en las condiciones idóneas en las que la estás comprando. Ahora, si tú te estás arriesgando y estás comprando una propiedad en ocasión, en un bajo precio, pues digamos que equipara un poco el que recibas una propiedad que no está en las mejores condiciones con el precio que estás pagando. Pero si estás pagando por una propiedad que se supone está en buenas condiciones, pues debe verificar que sea así, porque si no, esos costos adicionales los vas a tener que pagar tú. Ahora que ya sabes de qué debes fijarte antes de comprar una propiedad, es importante también que sepas que lo más recomendable es que te asesores con un agente inmobiliario que tenga la experiencia para poder decirte si vale la pena o no vale la pena comprarlo, ese inmueble. Porque a veces, y es algo que vemos en el día a día, las personas toman decisiones de forma emocional. Y cuando tú tomas una decisión de forma emocional, a veces dejas de lado algunos criterios como por ejemplo que estás pagando una propiedad a sobreprecio, que si quizás estás comprando una propiedad que no está en buenas condiciones, quizás te gana un poco el ser apresurado, el creer que esa es la única oportunidad que tienes y te vas por las primeras opciones que ves. Cuando un agente inmobiliario o un profesional de pronto te va a decir, oye, si bien sí es una muy buena opción, está quizás en la ubicación que quieres,
yo no te recomiendo comprarla porque quizás con el presupuesto que tú tienes puedes conseguir una mejor opción. Puedes comprar una propiedad que esté en mejores condiciones o que esté a mejor precio. Así que siempre la asesoría de un profesional es necesaria, no la subestimes. Si eres un cliente comprador, no vas a pagar generalmente por esta asesoría. Generalmente los que pagan por este proceso son los vendedores. Ellos son los que le tienen que pagar la comisión a la gente. Pero tú, que vas a comprar o que vas a arrendar, no tienes que pagarle al agente inmobiliario, o no en la mayoría de los casos. Ahora, por ejemplo, conmigo, yo a veces sí tengo clientes con los que tomamos algunas asesorías que son de pago porque lo hacemos con mucho tiempo de anticipación, preparando el perfil para que puedan calificar a un crédito hipotecario y para que analicemos cuál es la propiedad que le conviene a esta persona comprar. Por eso de pronto esas asesorías son de pago, pero generalmente cuando ya vas al proceso de compra, cuando ya decidiste comprar, cuando ya fuiste al banco, tienes tu crédito preaprobado y ya estás en el proceso de compra, tomar los servicios de un agente inmobiliario por lo general no tienen costo. Así que te recomiendo que no dejes de lado tomar una asesoría antes de comprar un inmueble. Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que tengo un video en el que les hablo de los documentos que tienen que tener para vender una propiedad. También es bueno que lo vean porque obviamente si esos son los documentos que se necesitan para vender una propiedad, son los documentos que ustedes van a solicitar cuando vayan a querer comprar una propiedad. Así que es bueno que se lo vean. Cualquier duda o cualquier consulta pueden dejarlo en los comentarios que lo voy a responder a la brevedad posible. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Soy Alejandro Díaz, agente inmobiliario. Hasta luego.